Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en La Formación. Soy Lumi y en este vídeo vamos a tratar de analizar de manera conjunta tanto la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres junto con la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género. Vamos a analizarlas, como digo, de una forma conjunta porque lo que nos interesa es señalar y tener en cuenta aquellos plazos que se señalan en las dos leyes y que son fundamentales a los efectos de hacer tipo test. ¿Por qué? Porque los tipo test nos pueden confundir y nos pueden mezclar conceptos y términos de estas dos leyes que protegen tanto la igualdad entre mujeres y hombres como contra la violencia de género. Por ello, como digo, vamos a analizarlas de manera conjunta. ¿Y cuáles son los plazos sobre los cuales nos pueden preguntar y sobre los cuales nos pueden liar a la hora de formular las preguntas? Y que, por tanto, conviene tenerlos muy claros y es mejor tenerlos juntos en un mismo vídeo y analizarlos y estudiarlos de manera junta. En primer lugar, sobre la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, tenemos que tener en cuenta el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, el informe periódico y el Plan de Igualdad en la Administración General del Estado y en organismos públicos vinculados o dependientes. Por su parte, de la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género, nos interesa analizar el artículo 3, en el cual se establece la fecha en la que se aprobará el plan de sensibilización y prevención contra la violencia de género. Así vamos a pasar a analizar sobre todo las fechas en que se verán de aprobar o las fechas en que se verán de emitir cada uno de estos planes anteriormente señalados. En primer lugar, vamos a analizar el Plan Estratégico de Igualdad entre Mujeres y Hombres. En este plan lo que se van a establecer son las líneas claves, las guías fundamentales para lograr en el empleo público y en todo el Estado español, en cualquier circunstancia, la igualdad entre mujeres y hombres. Son aquellas líneas maestras para conseguir la igualdad. Estas se van a establecer en este plan estratégico para la igualdad de mujeres y hombres, para la igualdad de oportunidades. Y en este sentido, conviene señalar, en primer lugar, que la aprobación la llevará a cabo el Gobierno, muy importante. Es el Gobierno el que va a determinar cuál es el plan estratégico, cuáles son esas líneas maestras que se deberán seguir para lograr la igualdad. ¿Cuándo lo hará? Periódicamente, también fundamental. En materias competencias del Estado, simplemente eso tenedlo en cuenta, pero fundamental, el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades lo aprueba el Gobierno periódicamente. Cuestión distinta es el informe periódico. El informe periódico es el conjunto de actuaciones que el Gobierno ya ha adoptado. No se trata de ese plan estratégico, de señalar cuáles son las líneas, que son más que nada compromisos a los que el Gobierno adopta, que va a desarrollar en su legislatura, etc. No. Aquí el informe periódico ya es lo que ya ha hecho el Gobierno, es el conjunto de actuaciones que el Gobierno ya ha hecho para lograr el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres. En este sentido, el informe periódico, por tanto, es aquel informe a través del cual el Gobierno informa, pone en conocimiento a las Cortes, muy importante, a ambas cámaras, Congreso y Senado, sobre las medidas que ya ha adoptado. Por tanto, ¿quién lo elabora? El Gobierno. ¿Cuándo? Periódicamente. Es muy importante que esta información a las Cortes se realice con carácter periódico. Y como decíamos, ¿a quién informa? A las Cortes, a ambas Cortes, Congreso y Senado. Por tanto, muy importante, informe periódico lo elabora el Gobierno para informar a las Cortes periódicamente sobre las medidas que ya ha adoptado. Cuestión diferente y sobre todo que tenemos que diferenciar muy claramente respecto del Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades es el Plan de Igualdad en la Administración General del Estado y los organismos públicos. Muy importante diferenciarlos. Cuando aludimos a este Plan de Igualdad en la Administración General del Estado y en sus organismos públicos, nos estamos refiriendo a un plan que tendrá como objetivo, un proyecto que tendrá como objetivo lograr la igualdad en el empleo público, la igualdad en los funcionarios y en el personal laboral y establecer una serie de medidas que deberán de adoptarse para conseguir esa igualdad. Por tanto, este plan de igualdad, ¿quién lo va a elaborar? El Gobierno. El Gobierno, a través de este plan, lo que va a establecer son determinadas medidas que él mismo va a adoptar y que los poderes públicos deberán de adoptar también para conseguir la igualdad. Y es muy importante señalar que este plan de igualdad el Gobierno lo deberá elaborar al inicio de cada legislatura. ¿Por qué? Porque son aquellos compromisos, aquello a lo que se compromete el Gobierno
durante su legislatura y es por ello que deberá de ser aprobado, acordaros, al inicio de cada legislatura. El plan de igualdad lo elabora el Gobierno al inicio de cada legislatura. El plan estratégico para la igualdad de oportunidades lo elaborará el Gobierno periódicamente, recordemos. Esta diferencia es muy importante. Seguidamente, una vez elaborado por el Gobierno al inicio de cada legislatura, este será controlado, ahora sí, por el Consejo de Ministros y con un carácter anual. Anualmente el Consejo de Ministros, una vez al año, deberá de comprobar, deberá de supervisar si efectivamente este plan de igualdad en la Administración General del Estado se está cumpliendo o no. Fundamental. El Gobierno, al inicio de cada legislatura, elaborará, aprobará este plan de igualdad. Finalmente, y ahora refiriéndonos a la Ley Orgánica 1/2004 sobre las medidas de protección integral contra la violencia de género, tenemos que referirnos concretamente a su título primero. Este establece determinadas medidas de sensibilización, de prevención y de detección de violencia de género. Y concretamente ahora lo que nos conviene analizar es su artículo 3. En este se establece la elaboración de un plan de sensibilización y de prevención. ¿Y qué es lo que tenemos que saber acerca de este plan? En primer lugar, es fundamental diferenciarlo de los planes anteriores. Como ya he dicho, es diferente al plan estratégico y es diferente al plan de igualdad. Esto es un plan de sensibilización y prevención contra la violencia de género. Cuando nos pregunten en un tipo test acerca de este plan de sensibilización y prevención, tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, que lo va a elaborar el Gobierno. Es el Gobierno el que dice cómo se deberá de prevenir, cómo se va a sensibilizar a la sociedad, cómo se va a detectar los casos de violencia de género. Eso lo determinará el Gobierno. Otra de las cuestiones fundamentales, ¿cuándo lo elaborará el Gobierno? Lo elaborará inmediatamente a la entrada en vigor de esta Ley Orgánica 1/2004. No al inicio de cada legislatura, no periódicamente, sino inmediatamente a la entrada en vigor de esta Ley Orgánica. Así lo señala la ley. Finalmente, otra de las cuestiones que nos interesa sobre este plan de sensibilización y prevención contra la violencia de género es el control. ¿Quién ejercerá el control? ¿Quién va a supervisar que este plan se está cumpliendo? Pues este control lo elaborará una comisión en la que participarán tanto los afectados, instituciones, profesionales, etc. Una comisión formada por muchas personas de diferentes ámbitos, si bien lo que nos interesa señalar es que esta comisión se deberá crear en el plazo máximo de un mes, muy importante también a efectos de tipo test. Por tanto, plan de sensibilización y prevención contra la violencia de género lo elabora el Gobierno inmediatamente a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2004. Espero que este vídeo os haya servido sobre todo para poder diferenciar y para poder tener más claro, a modo de esquema, estos plazos y estos órganos que señalan estos dos tipos de leyes para cada uno de los planes y de los informes que ya hemos analizado. Espero que habiéndolo analizado de una forma conjunta sea mucho más fácil a la hora de hacer un tipo test saber diferenciar, como decíamos, entre estos tipos de informes, planes, etc. Espero que tengáis un feliz estudio y nos vemos en el siguiente vídeo.